Muy bien, jóvenes, bienvenidos entonces a nuestra segunda hora de clase hoy lunes, que son dos nada más. Antes de seguir con el tema del dinero, vamos a recordar que tienen hasta el domingo 21, ¿verdad? Bien importante además, porque se supone que van a haber unas elecciones, hasta las 23:59 para subir la tarea 1. Fíjense, los que lo quieran hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel, no tengo ningún problema. Por favor, colocan bien identificado el nombre de cada participante con su cédula. No es que pasan una hoja allí, que eso ni se sabe dónde empiezan los cuadros ni dónde terminan. Bien estructuradita la cosa en Excel, no porque esté en Excel puede salir ahí como sea, ¿sí? Siempre uno tiene que entregar un trabajo con el debido, su carátula, que se entienda bien su contenido. A mí realmente me gusta más para que aprendan que lo hagan a mano y que le tomen foto y suman la foto a como archivo, ¿ok? Para mí no hay ningún problema si lo hacen así. Si lo quieren hacer en Word, o sea, como ustedes lo quieran hacer, yo realmente no pongo mayores restricciones allí. No es que tiene que ser en una forma. Lo que sí tiene que haber es el sentido común de colocar, repito, su portadita y entonces después sus resultados, ¿ok? Entonces, bueno, pero yo no tengo más nada que decirle respecto a la tarea. Si alguien tiene una última pregunta por allí. ¿No? Bueno, entonces, espero que todos hagan la tarea. Es importantísimo, no vayan a perder esos puntos, por Dios, porque me da un infarto. Seguimos entonces con esta maravillosa mercancía que se llama dinero, ¿ok? Ustedes se imaginan cómo es la cosa cuando no hay dinero, es una cosa engorrosísima, porque entonces las personas tienen que tener coincidencia de intereses. Por ejemplo, si yo soy docente y quiero hacerme un examen, un eco abdominal, tenemos que coincidir que la persona que me va a hacer el eco quiere una clase de macroeconomía y yo que necesito el eco para que podamos hacer el intercambio. Y además queda el tema de que cómo nos ponemos de acuerdo entre lo que yo gano y él gana, la valoración que le damos cada uno a nuestra mercancía. Entonces, desde muy temprano existe el dinero porque obviamente eso es algo engorrosísimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Funciones del dinero. El dinero entonces cumple tres funciones muy importantes. La de medio de cambio, que es la que hemos estado resaltando a la primera hora. Medio de cambio, es decir, permitir que se realicen las transacciones, que se puedan, todas las personas puedan comprar lo que necesiten sin problemas de equivalencia, sin dolores de cabeza de cómo hacemos para darnos los cambios exactos. No, no hay ningún problema gracias a que podemos utilizar esta mercancía para hacer las transacciones económicas. Eso, cuando se está hablando de esa función del dinero, se dice que se utiliza como medio de cambio, ¿ok? Luego, como unidad de cuenta. Eso de unidad de cuenta está totalmente relacionado al hecho de que el dinero se utiliza como patrón de medida, ¿ok? Es decir, de los valores de los bienes y servicios, así como de los activos y pasivos, los balances contables, las estadísticas y sobre todo de los precios. El dinero permite valorar el precio de los bienes y servicios, el precio de los activos financieros, permite hacer balances contables, permite hacer cuentas nacionales, todo, es decir, es la forma de valorizar todas las variables económicas, ¿ok? Entonces, esta definición es la que nos permite establecer que todos los bienes y servicios, activos y pasivos, están valorados a esa unidad, tienen una equivalencia con esa unidad. Es distinto como medio de cambio a unidad de cuenta, ¿sí?
Como medio de cambio es exactamente que usted está cambiando, está haciendo una transacción y que el dinero le permite hacer esa transacción. Aquí como unidad de cuenta es la valoración. En el momento que usted hace esa transacción, pues usted necesita tener una equivalencia de dinero por otro bien y servicio. Esa equivalencia en el caso de cada bien y servicio es lo que genera la función de unidad de cuenta. Y finalmente, como depósito de valor. El dinero tiene que preservar su valor en el tiempo y tiene que hacer algo que yo quiera atesorar, que yo quiera mantener. Por eso es que el dinero es el activo financiero más líquido, ¿ok? Se puede mantener como efectivo o como depósito en una institución bancaria. Aquí lo que estoy haciendo yo es que lo estoy almacenando para poder en un futuro intercambiarlo por otros bienes y servicios. Pero generalmente lo tengo allí para como una forma de mantener parte de mi riqueza. Te repito, funciona el dinero, medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de valor. En el caso de Venezuela, ¿el bolívar cumple estas tres funciones, jóvenes? No. ¿No un no rotundo? Bueno, no Ok. Fíjense. Se utiliza, cumple que sea un depósito. correcto. ¿Se utiliza como medio de cambio? Pues sí, ¿verdad? Mientras haya algunos mortales a los que nos paguen en moneda nacional, pues entonces eso genera que haya transacciones con la moneda, con el bolívar, ¿ok? Como unidad de cuenta, todos los balances están solamente en bolívares. Todos los balances están solamente en bolívares, todos los precios están solamente en bolívares. Bueno, ya también hay pesos en dólares. Ok, No, profe. aquí la cosa ya es mixta también. Los pobres empresas están vueltas locas, tienen que tener las contabilidades en dólares, pero también llevar un registro en bolívares, porque el impuesto también se paga en bolívares y otro tipo de cosas. Los precios, entonces, los precios sí no, ¿verdad? Ya todo el mundo se dejó de ese problema. Ya están en dólares y usted tiene que llevar sus ingresos en bolívares. Si están en bolívares, dividirlo por el tipo de cambio de ese día para saber si a usted le va a alcanzar, ¿sí o no? Porque ya definitivamente el PVP es en dólares. Y como depósito de valor, aquí es donde está el no más rotundo que establecía el joven que intervino, porque obviamente la gente no quiere tener bolívares, nada más que los necesarios para hacer transacciones y las transacciones que no puede hacer en dólares. Pero siempre que pueda hacer las transacciones en dólares, pues obviamente las hace en dólares, siempre que va a tener el dinero por un tiempo determinado, pues entonces prefiere tenerlo en dólares, que es una moneda que sí preserva su valor. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente estamos de facto en una economía, ojo, no dolarizada, una economía que usa el dólar, porque mientras exista el bolívar, pues estamos con las dos monedas utilizándose para hacer las transacciones. ¿Está claro? Bueno, entonces, sigamos. Resulta que entonces este mercado del dinero tiene oferentes. ¿Cuáles son esos oferentes? Ojo, por un lado está el Banco Central, que es la autoridad monetaria más importante de cada país y que es el que se encarga de emitir ese dinero, ¿ok? Esa emisión de dinero que hace el Banco Central se llama emisión primaria de dinero. Ojo, que tiene que ver con las monedas y billetes y tiene que ver con otra importante variable que se llama reservas bancarias. Ya vamos a ir entendiendo cómo es eso. El caso es que hay que entender que el Banco Central tiene la potestad de crear dinero. Cada vez que el Banco Central crea un activo, puede aumentar su pasivo, que es el dinero, y con eso generar mayor circulación del dinero.
Para todo el sistema financiero, el dinero es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque el verdadero dueño de ese dinero es el público, ¿de acuerdo? Por concepción macroeconómica, o sea, no hay dinero de los bancos, no hay dinero del Banco Central. Estos son figuras que lo que hacen es trabajar con un activo que es de otra persona y para ello es un pasivo, ¿ok? Entonces, tenemos, repito, por un lado el Banco Central y por el otro lado los bancos que reciben depósitos. ¿Qué es un banco? Un intermediario financiero que utiliza activos líquidos en forma de depósitos bancarios para financiar inversiones menos líquidas a sus prestatarios, las personas o empresas que son las que necesitan esos fondos, ¿ok? Aunque los bancos no imprimen dinero, literalmente multiplican el dinero base creado por el Banco Central. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, el Banco Central haciendo emisión primaria de dinero y por el otro lado los bancos centrales haciendo emisión secundaria del dinero. Una vez que el dinero primario entra al Banco Central, se multiplica. Ya vamos a ver más adelante por qué. A ver, aquí tengo un chat en el cual me dice Kay, lo que también pasa en Venezuela es que con respecto a adquirir los bienes en dólares, en bolívares, es que existe mucha distorsión con respecto a los precios, porque los precios suben o los dos tipos de unidades, a los dos tipos de unidades monetarias. Eso lo vamos a evaluar bien cuando veamos el tema de la inflación, ¿ok? Pero efectivamente la inflación, recuérdense que llegamos a decir que era terrible porque distorsionaba el funcionamiento del mecanismo del mercado, que las personas era lo que hacían tratar de preservar el valor adquisitivo de su mercancía. De manera tal, jóvenes, que siempre que haya inflación en un país, eso afecta la valoración de esos bienes, incluido si los estamos valorando en dólares. ¿Por qué? Porque en esta economía, bien sea circulación de bolívares o circulación del dólar, al haber inflación, usted tiene pérdida de valor de su activo, bien sea haciendo la conversión a través del tipo de cambio, ¿verdad? O bien sea por el deterioro del bolívar que de alguna manera arrastra el deterioro, porque acuérdense que la moneda se deprecia enormemente cuando hay inflación, de manera que es un error pensar que en dólares no va a ocurrir inflación. Lo que no ocurre es una pérdida de valor tan alta como en bolívares, pero sí ocurre esa depreciación. Porque al final, recuérdense que aquí lo que nosotros hacemos es darle una valoración al dólar. Cuando nosotros decimos, damos 4,50 bolívares por dólar, ese es el precio del dólar en Venezuela. No es el precio del dólar en Estados Unidos, no es el precio del dólar en China, en cualquier otro país. Y la dinámica macroeconómica va a hacer que ese precio cambie. ¿Ok? Esas son las cosas que como economistas debemos ir entendiendo cada vez más. No es tan fácil, la mayoría de la gente se confunde, pero bueno, es parte de lo que hay que ir aprendiendo. ¿Ok? Entonces, oferta monetaria la vamos a entender como los pasivos del sistema bancario con los hogares, las empresas y el gobierno. Obviamente en este sistema bancario estamos hablando del Banco Central y de los bancos que reciben depósitos. Repito, los que son los dueños de esa mercancía llamada dinero son los hogares, las empresas y el gobierno, que son los que tienen los depósitos en el sistema financiero o en el caso del gobierno y algunas empresas, muy pocas, los depósitos en el Banco Central. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se mide esa liquidez? ¿Cómo se mide esa oferta monetaria? Se mide a través de la liquidez monetaria. Entonces, la liquidez monetaria es ese agregado monetario que nos permite calcular la oferta monetaria o la cantidad de dinero, ¿ok? Para nosotros entender esa oferta monetaria y esa liquidez monetaria, debemos entender que existe otro indicador que se llama base monetaria y que esta base monetaria
es el agregado que controla directamente el Banco Central. Entonces, vamos a entender primero lo que es la base monetaria. Entonces, oído el tambor. El agregado monetario que corresponde al Banco Central es la base monetaria. Está compuesto por las monedas y billetes en poder del público y por las reservas bancarias. ¿Qué son las monedas y billetes? Son las especies monetarias en circulación de cada país. Cada país tiene su propio cono monetario. Cono monetario se le llama a las distintas denominaciones de las monedas de cada país, ¿ok? En Venezuela, como saben, tenemos a cada rato un nuevo cono monetario. De hecho, cuesta bastante tener una compilación de todos los billetes que se han emitido, pero bueno, esos billetes y esas monedas son nuestro cono monetario. Que ahorita hemos pasado de Bolívar solito a Bolívar fuerte, a Bolívar soberano y ahora a Bolívar digital, ¿ok? Como saben, todo ese proceso ha consistido en quitarle 14 ceros a la moneda y entonces, bueno, hay cualquier gama de billetes. En el caso de Estados Unidos, obviamente, cono monetario se le dice a sus billetes de $1, de $2 que ya son muy escasos, de verlos, de 5, de 10, de 20, de 50 y de $100, ¿ok? Igual a las monedas, que si el penny, el centavo, ¿ok? Eso es lo que llamamos cono monetario. Luego hay una variable muy importante que se llama reservas bancarias. ¿Qué es esto de reservas bancarias? Es dinero que los bancos deben tener en sus cajas fuertes o depositado en el Banco Central, ¿ok? Corresponde a un porcentaje de los depósitos y constituye una garantía para satisfacer el retiro del dinero por parte de los ahorristas en el momento que lo deseen. No forman parte de la oferta monetaria. Lo que ocurre con cada banco es que cada banco recibe depósitos, como he dicho, y eso forma parte de sus pasivos. De esos depósitos pueden prestar solo un porcentaje, no pueden prestar el 100%. Otro porcentaje o un porcentaje de esos depósitos tiene que estar inmovilizado, tiene que estar congelado, porque es la principal fuente de garantía que le permite a la persona que si quiere su dinero, vaya al banco y lo retire. Esas reservas bancarias, la mayor parte están en depósitos en el Banco Central. Antes había una gran cantidad de efectivo, pero en la medida que la moneda es cada vez más digitalizada, pues entonces lo que hay es depósitos en el Banco Central. De manera tal que las reservas bancarias, que la base monetaria va a tener las monedas y billetes que están en circulación y estas reservas bancarias, que es el dinero que los bancos por ley tienen depositado en el Banco Central. Por ley es un requerimiento, un porcentaje de los depósitos, supóngase que sea el 5, el 10, el 15, el 50%, aunque los bancos pueden tener un porcentaje mayor al exigible por el Banco Central. Por eso es que hay reservas bancarias exigibles y reservas bancarias a secas, que es todas las reservas bancarias y que son una cuantía mayor a las exigibles. ¿Okay? Entonces, repito, este indicador es el que controla el Banco Central. Luego tenemos la liquidez monetaria. ¿Qué es la liquidez monetaria? Agregado monetario conformado por las monedas y billetes, los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, transferibles y no transferibles, y los depósitos a plazo. En la medida que vamos avanzando del efectivo a los depósitos en cuentas corrientes, a los depósitos en cuenta de ahorro, y vamos pasando a los no transferibles, el dinero se va haciendo menos líquido. ¿Qué significa eso de menos líquido? Significa que ya, me concentré un poquito porque estaba leyendo la pregunta que estaba en el chat. En la medida que nosotros, por ejemplo, tenemos un instrumento en el banco a 30 días, nosotros tenemos ese dinero allí, pero nos hemos comprometido con el banco a mantenerlo estable, a mantenerlo allí. Entonces, si nosotros queremos ir al banco porque se nos presentó un problema y cambiarlo para llevarnos el dinero, vamos al banco y el banco, como no, nos devuelve el dinero, pero nos cobra una prima. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos comprometido a dejarlo
30 días allí. Por eso es que se dice que no es tan inmediato. Entonces, por ese tema de lo inmediato y de lo inmediato y lo inmediato, existe varios agregados para medir la liquidez monetaria. Uno es el M1 o circulante, que es el tramo más líquido, y otro es el cuasidinero, que es el tramo menos líquido. Entonces, en el circulante o M1 está el tramo que incluye las monedas y billetes, el que tiene los depósitos en cuentas corrientes. Acuérdense que las cuentas corrientes, sobre todo antes, se emitía directamente con cheques, entonces era como tener dinero en el bolsillo. Y los depósitos de ahorro transferibles, como existen las tarjetas de débito, perdón, usted puede transferir fácilmente de una cuenta a otra. Ese tramo, repito, se llama circulante o M1. Luego tenemos el cuasidinero, y el cuasidinero incluye entonces esos depósitos que ya no son transferibles, esos depósitos a plazo, esos depósitos o certificados de participación. La suma del circulante o M1 más el cuasidinero nos permite obtener el indicador de liquidez monetaria. Veamos las estadísticas aquí. Fíjense, repito, tenemos monedas y billetes y depósitos a la vista, y eso nos permite entonces obtener el primer componente. Ojo, a mí no me gusta llamarlo dinero porque eso hace pensar que el resto de lo que está aquí no es dinero, y no es cierto. Todo esto es dinero, ¿ok? Solo que en la banca y en el Banco Central es común decirle al tramo más líquido al tramo más líquido del dinero, de la liquidez, perdón, dinero, ¿ok? Luego viene todo lo que está con los depósitos no transferibles a plazos y certificados, y está el cuasidinero. Entonces, viene la liquidez monetaria como la suma de M1 más cuasidinero. Generalmente este es el indicador que ustedes van a ver, ¿sí? La liquidez monetaria, ¿ok? Hay otro instrumento que son las cédulas hipotecarias, que más nunca han tenido un monto representativo y que permiten obtener un indicador más ampliado de liquidez, que es M3. Repito, todo esto son medidas de la liquidez monetaria, medidas de la oferta monetaria. Entonces, volvamos aquí. Siempre base monetaria, por el lado de los pasivos, va a incluir las reservas bancarias y las monedas y billetes, y la liquidez monetaria va a incluir las monedas y billetes y los depósitos en el sistema bancario. Entonces, cuando yo hablo de oferta monetaria, hablo de la suma de las monedas y billetes emitidos por el Banco Central y los depósitos. No van incluidas las reservas bancarias, porque esto es un dinero que está inutilizado o que está contenido, controlado, congelado en cuentas, ¿ok? Entonces, la oferta monetaria es la liquidez monetaria. Y el Banco Central, para controlar la liquidez monetaria o la cantidad de dinero, no lo controla directamente, porque aquí está todo el movimiento que hacen los bancos. Lo controla indirectamente a través del control que sí tiene sobre su agregado directo, que es la base monetaria. A ver, el compañero sigue un poco con el tema de que cómo puede haber inflación en dólares, y bueno, no lo quiero dejar sin responderle la pregunta. Repito, joven, o sea, la inflación es un fenómeno, es un crecimiento de los precios. Aquí usted está utilizando el dólar. El dólar no es solamente ese billete de 100. El dólar es una valoración que usted está haciendo de las mercancías nacionales en dólares. Si hay inflación, esa inflación va a afectar a cualquier moneda que usted utilice para hacer los intercambios. O sea, la valoración del billete, la Reserva Federal decreta que un billete de 100 dólares es un billete que permite, que incluye 100 unidades de dólar. Pero el poder adquisitivo de ese dólar, de esos 100 dólares, van a cambiar dependiendo del país que usted se encuentre.
No es lo mismo que usted esté en Estados Unidos, donde la inflación es 6%. Por ejemplo, fíjense, en Estados Unidos ahorita hay inflación y está la gente atacada. ¿Y cuánto es esa inflación? 6%. Eso hace que ese billete dentro de Estados Unidos para ser intercambiado con por otros bienes y servicios pierda valor, ¿ok? Sea antes se podían comprar más bienes y servicios por $100 de los que se puede ahorita, que hay una inflación de 6%. Cuando usted se trae ese billete de $100 a Venezuela, no es que usted se trae el comportamiento macroeconómico de Estados Unidos. Usted ahora pone a circular ese billete en Venezuela. Y ese billete en Venezuela va a comprar una determinada cantidad de bienes y servicios. Esa cantidad de bienes y servicios va a depender de lo que ocurra con la inflación. Entonces, ¿qué pasa con el que tiene alguien que tiene un producto y lo están vendiendo en dólares? Que es lo que está tratando de valorar su mercancía lo mejor que puede, sacando su cuenta entre cuánto es lo que le ingresa, cuánto es sus costos de mercancía y cuánto es su ganancia. Si él ve que su ganancia está bajando, él sube el precio en la moneda que él esté valorando su mercancía, sea bolívares, sea dólares. Obviamente lo que usted se va a dar cuenta es que en dólares la inflación va a ser mucho menor porque el dólar no tiene los problemas de emisión monetaria y de confianza que tiene el bolívar. No por nada más, ¿ok? Entonces, el efecto sobre, obviamente, que la moneda permanezca como un activo de valor en Estados Unidos, le da solidez en la economía que usted está. Y si pierde valor, usted no usa el dólar, usa entonces el euro, si el euro es el que tiene el valor. O sea, todos los agentes económicos intuitivamente saben cuando algo está perdiendo valor y rápidamente se cambian. Entonces, no pueden pensar que un dólar va a ser un dólar aquí en la China o Pekín. El billete es el mismo, ¿cómo se llama? George Washington, pero el valor de ese dólar en cada economía es distinto. ¿Un poco mejor ahorita, corazón? ¿O todavía hay que seguirlo masticando? Ay, no me digas que no está. Si estás conmigo, ¿ok, Manuel? Ok, perfecto. Ok, sigamos entonces con el concepto del dinero y de oferta monetaria. Entonces, repito, oferta monetaria, no me olviden nunca su ecuación por el lado de los pasivos, corresponde al efectivo más los depósitos. Y esa oferta monetaria se calcula por tramos, M1, M2. Generalmente M2 es el componente que más se utiliza. Uy, perdón, esto se fue para allí para acá. Fíjense en el caso de Venezuela, tenemos que la liquidez monetaria para el 21 de agosto era, todavía obviamente no le habíamos hecho el tema de, todavía es Bolívar soberano, no es digital, 2.381.933, 2.381.933.742. Fíjense que de este monto, prácticamente el 90%, el 99% está en dinero, está en forma líquida, está en depósitos a la vista. ¿Por qué? Porque la gente tiene solo la cantidad de dinero que necesita para hacer transacciones y el resto lo pasa para otro activo financiero. Eso hace que los bancos no cuenten con muchos fondos para prestarlos. ¿Por qué? Porque en estas cuentas, que son las que tienen, que queda el dinero congelado por más tiempo, pues no hay nada de fondos. ¿Ok? Entonces, aquí en Venezuela, difícilmente los bancos cubren el papel de intermediación financiera en este momento, dado los tremendos problemas que hay. ¿Ok? Veamos la zona del euro y veamos Estados Unidos y veamos las mismas medidas de oferta monetaria. Por un lado va a estar el M1, que incluye el efectivo más los depósitos transferibles. Por otro lado va a estar el cuasi dinero y por el otro lado va a estar M2. Fíjense que una cosa que sí
se mantiene. Es que fíjense cuánto hay aquí en monedas y billetes. De 2.381 millones, 1.000 millones de bolívares, solo monedas y billetes hay 115, o sea, una proporción bien, bien pequeña. Cada vez en el mundo es menos importante la cantidad de piezas físicas, tanto las monedas como los billetes, ¿ok? 115 entre 2381 igual, fíjense que es apenas el 4,8%. En el mundo, la gran masa de dólares, claro, estas cifras no están tan actualizadas, pero los porcentajes nos ayudan. En el mundo, la medida de M2 del dólar, 10.553.000 millones de dólares. De este monto, en efectivo, solamente hay un 10%, 1.021. En el caso del euro, que son 9.147 mil millones de euros, apenas 880, es decir, también cerca del 10% o menos del 10% es efectivo. Todo lo demás es dinero bancario, ¿ok? De ese dinero bancario, fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, como en depósitos transferibles hay 2.535 y en cuasi dinero 6.997. Si hacemos 6.997 entre 10.553, vemos que el 66% para este momento del dinero estaba en fondos no transferibles. Obviamente, esta es una economía que genera una fuente de ahorro importante para financiar la inversión. Y este dinero que está en los bancos, esto es lo que está en dinero, ni hablar del todo el movimiento de bonos y de acciones que ocurre en las bolsas de valores o en el mercado financiero, ¿ok? En el caso del euro, fíjense que es un poquito diferente, pero también es importante. En el caso del euro, la zona del euro, sí pesa más M1, 52.84 entre 9.147, M1 pesa el 57%, sin embargo, también el resto está, le quitamos 10, algo así como el 30 y pico por ciento, está en forma de cuasi dinero, ¿ok? Entonces, estas son medidas, repito, de oferta monetaria. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es lo que vamos a estar llamando siempre M, ¿sí? Cantidad de dinero M. Siempre en la gráfica cuando ponemos M nos referimos a esto, ¿ok? Entonces, fíjense, hemos hablado de que existe la oferta monetaria, que es el indicador de la cantidad de dinero y que se mide a través de la liquidez monetaria. Y hemos hablado de que existe la base monetaria, que la base monetaria es la emisión primaria de dinero. Fíjense que el dinero primario en el año 2017 era 988 y la cantidad de dinero en el sistema económico era 1.270 o en el sistema financiero. Cuando siempre ha subido esa base monetaria, pero siempre la liquidez monetaria es un monto mayor al de la base monetaria. Es decir, que repito, el dinero primario se expande cuando entra al sistema financiero y la variable que recoge esa expansión, esa cantidad de veces en la que crece el dinero primario, se llama multiplicador monetario, ¿ok? De manera que tenemos como conceptos importantes la liquidez monetaria, la base monetaria, el papel de las reservas bancarias, el papel del efectivo, el papel de los depósitos y ahora tenemos un indicador nuevo que se llama multiplicador monetario. Repito, en las veces que se expande el dinero primario. ¿Cómo se obtiene el multiplicador monetario? Dividiendo la liquidez monetaria entre la base monetaria. Fíjense que eso significa que en el 2007 el dinero se expandió a 1,29, después 1,85, en el 2019 no se expandió tanto, 1,28,
en el 2020 1,34 y ha aumentado la expansión del dinero primario en el 2021. Eso, va a ser un indicador, lo vamos a ver después, muy importante, porque resulta, mis queridos jóvenes, que otra forma de verlo es que tenemos la base monetaria, tenemos el multiplicador monetario y que la base monetaria por el multiplicador monetario nos da M2. Y esto es muy importante verlo así porque el Banco Central, el indicador que controla es y dependiendo de lo que pase con el multiplicador monetario, va a tener un impacto sobre la expansión de la oferta monetaria. Es decir, cuando el Banco Central mueve esa curva de oferta monetaria, la mueve expandiendo su base monetaria, pero ese efecto puede ser amortiguado o potenciado por el multiplicador monetario. ¿Ok? Les repito el concepto aquí, multiplicador monetario es las veces que se multiplica el dinero base. Es las veces que se expande la base monetaria. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo ha estado clarito como el agua? Ok, entonces, obviamente dentro de los oferentes tenemos el Banco Central con su indicador que es la base monetaria, ¿ok? Luego tenemos los bancos. Vamos a empezar a entender cómo es el balance del Banco Central, cómo es el balance de los bancos. Este es un gráfico donde está el balance de los bancos. Luego vamos a entender cómo es que ese dinero que es emitido por el Banco Central entra al sistema bancario y se multiplica. Y vamos a reforzar entonces la idea que creamos o la ecuación que vimos cuando vimos el flujo circular de la renta en el sistema bancario, que decíamos que M2 era igual a el financiamiento bancario más las reservas internacionales. Eso lo vimos allí cuando hicimos la contabilidad de la contabilidad del mercado del dinero. ¿Recuerdan? Aquí cuando teníamos el sistema financiero y vimos la contabilidad, dijimos, bueno, aquí el sector financiero vamos a tener por el lado de los pasivos la cantidad de dinero va a ser efectivo más depósito y por el lado de los activos va a ser el financiamiento bancario más las reservas internacionales. Todo eso lo vamos a seguir ampliando el jueves, ¿ok? Bueno, espero que este tema les parezca muy interesante. No tienen idea de la cantidad de gente que comete errores tremendos cuando maneja el tema del dinero, por lo menos errores desde el punto de vista macroeconómico, ¿ok? Ok, entonces bueno, los veo el jueves y el jueves físicamente para ver clase, pero recuérdense que estamos pendientes de hacer la revisión de el parcial que es para mañana, ¿ok? Gracias, profe. De nada, Chaito. Gracias.